Queremos encontrar la ecuación en forma estándar de la elipse graficada aquí a la izquierda. Lo primero que noto es que tenemos un eje mayor vertical, que es este eje aquí. Y tenemos un eje menor horizontal, que es este eje aquí. Recuerde, el eje mayor es siempre el más largo de los dos ejes. Además, observe que el centro de la elipse está en el origen y, por lo tanto, el centro es este punto aquí con las coordenadas 0,0. La longitud del eje mayor es igual a 2a, o podríamos decir que la distancia desde el centro a un punto final del eje mayor es igual a a. Y así, para nuestra elipse, a sería igual a 5. Y la longitud del eje menor es igual a 2b, o podríamos decir que la distancia desde el centro a un punto final del eje menor es b. Entonces, en nuestro caso podemos decir que b es igual a 2. La forma estándar de una ecuación de una elipse con un eje mayor vertical se da a continuación, donde, nuevamente, el centro es h, k. Y a siempre es mayor que b. Entonces, cuando tenemos un eje mayor vertical, un cuadrado, el denominador más grande estaba debajo de la parte y de la ecuación. Cuando tenemos un eje mayor horizontal, un cuadrado, el denominador más grande está debajo de la parte 10 de la ecuación. Entonces, una vez más, porque sabemos que el centro, h, k, está en el origen, sabemos que h es 0 y que es 0. También sabemos que a es igual a 5 y b es igual a 2. Y por lo tanto, la forma estándar de la ecuación para nuestra elipse sería x al cuadrado, nuevamente ya que h es 0. Dividido por b al cuadrado, que sería 2 al cuadrado o 4, más y al cuadrado porque k es 0. Dividido por un cuadrado que sería 5 cuadrados o 25 es igual a 1. Esta sería la forma estándar de la ecuación para nuestra elipse con un eje mayor vertical. Espero que hayas encontrado esto útil.